El título del mensaje del día de hoy es Tal como soy. Como ustedes ya saben, apenas cantamos el himno 19. Tal como soy. Un himno muy hermoso y tiene una historia, de hecho, muy bonito también. Una historia de una mujer que escribió este himno y vamos a tocar los detalles sobre esa historia más a rato en el mensaje, si nos da el tiempo. Pero el título del mensaje es Tal como soy. Tal como soy. Pues podemos abrir nuestras Biblias rápidamente a Juan 3 y su versículo 16. Juan capítulo 3 y su versículo 16. Un versículo muy conocido por muchos y en particular, a mí en lo personal fue el versículo por la que yo entendí que Cristo había muerto en mi lugar. Yo fui salvo por medio de este versículo. Dice Juan 3 y su versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos en el puerto de Veracruz. Yo estaba sentado escuchando un predicador sobre Juan 3:16 y no fue hasta unos días después que yo entendí la razón por la que ese predicador mencionó ese versículo. Días anteriores, muchas semanas anteriores, de que yo escuché este versículo predicado, yo entendí que yo tenía un problema grave. El problema era el pecado. Yo estaba en mi cuarto con el aire acondicionado que gracias a Dios teníamos en Veracruz, porque si uno no tiene aire acondicionado en Veracruz, están problemas. Entonces teníamos aire acondicionado. Estaba en mi cuarto y no tenía paz en mi corazón. Algo hacía falta. Mis papás, misioneros, David, Moraya, habían profesado fe, eran salvos. Yo veía el gozo que ellos tenían, la paz. Personas me preguntaban a mí, Jacob, ¿eres salvo? Y yo siempre les daba una respuesta. Siempre tenía respuesta, nunca decía que no. Pero yo sabía en mi corazón que no era salvo. Y también creo que las personas que hablaban conmigo sabían que no era salvo. Yo no tenía la paz. Yo no estaba bien delante de Dios. No tenía el perdón de mis pecados. Y esa noche en mi cuarto abrí las cortinas y miré hacia el cielo. Con esa paz que me hacía falta, hablé con Dios directamente y le dije, Dios, ¿me puedes escuchar? Yo no estoy listo. Si algo fuera a pasar o si Cristo fuera a venir, yo no estaría listo. Pues hablando directamente con Dios, fue un momento que, gracias a Dios, el día de hoy tengo la salvación. Pero si yo fuera a regresar a ese momento en mi cuarto, angustia, ansiedad en mi corazón. Yo no sabía a dónde iba a estar yo en la eternidad. Entonces este versículo que leímos, Juan 3 y su versículo 16, ahí en el puerto de Veracruz, cuando el predicador lo compartió, había yo escuchado muchos predicadores mencionar ese versículo, muchas veces. Sabía que algo tenía que estar en este versículo. Si yo quería tener el perdón de pecados y la paz que tenía mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano, y otros amigos que yo conocía en Veracruz, si yo quería tener esa paz, tenía que yo entender la razón y el propósito y lo que estaba diciendo este versículo. Y si usted el día de hoy siente lo mismo, tal vez en su corazón no tiene la paz, o tal vez en su corazón cuando usted piensa de la eternidad, le da ansiedad, tal vez no visible a otros, pero en su corazón, porque en realidad en su corazón usted no sabe si realmente va a estar en el cielo y le incomoda el pensamiento.
pero esta es su oportunidad. Esta es la oportunidad. Y si usted quiere saber, y usted quiere tener la paz y la certeza que usted va a estar en el cielo, tiene que usted entender, con todo respeto, este versículo. Esta es la clave. Entonces, primeramente vamos a pensar, si usted tiene el versículo ya abierto en su Biblia, vamos a pensar en la primera frase que vemos en este versículo. Y voy a explicar exactamente lo que yo entendí el momento que yo fui salvo. Yo tuve la aseguranza que era salvo en este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una parte muy clave de este versículo, porque aprendemos, si conocemos nosotros el amor de Dios, conocemos que es un amor incondicional. Entonces, abre el versículo fuerte diciendo, porque de tal manera amó Dios. Y esto no es cualquier amor. Leemos en 1 de Juan 4:20, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios por nosotros. La primera cosa que tenemos que entender, un amor incondicional. Y si leemos la siguiente frase, dice, ha dado a su Hijo unigénito. Usted y yo, nosotros estamos incluidos en este mundo. Cuando el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no está refiriendo que Dios ama al mundo entero, en sus sistemas mundiales y los gobiernos. Está refiriendo a que Dios ama al mundo y los individuos en el mundo. Cada persona individualmente. Es lo que yo entendí ese momento de salvación. Yo entendí que yo era un individuo incluido en el mundo que Dios amó. Y eso incluye a usted sentado aquí el día de hoy. Usted está incondicionalmente como individuo amado por Dios. Y usted dice, ¿cómo? Puede que usted cuestione a Dios. Conozco las características de Dios, pero ¿cómo es que Él demostró este amor? ¿Cómo sabemos que Él nos ama verdaderamente? La siguiente frase, como ya mencioné, dice, ha dado a su Hijo unigénito. El mundo de individuos ahora ha dado a su Hijo para los indignos. Somos individuos indignos. Dice, ha dado a su Hijo. Romanos 5 y su versículo 8 lo podemos abrir en nuestras Biblias. Puede mantener su dedo en Juan 3:16, pero en Romanos 5:8. ¿Cómo es que Dios demostró el amor que Él tiene para nosotros? Es una pregunta válida. ¿Cómo es que Dios demostró el amor para nosotros? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué menciona aquí este versículo siendo aún pecadores? Porque somos indignos. La salvación no es para los perfectos, es para los pecadores, porque un perfecto no necesita la salvación. Una persona indigna que no merece el cielo es candidato perfecto para la salvación. Y todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Pero todos somos individuos en este mundo que Dios ama. Y Dios demostró el amor para usted y yo, como individuos en este mundo, hasta dar su vida en una cruz. Manos como las suyas abriendo esta Biblia, pies como las suyas, seguía a Jesús mientras Él caminaba hacia Gólgota. Él fue crucificado por las personas por las que Él estaba muriendo. La causa, Él estaba muriendo por el pecado. Él fue hecho pecado, leemos en la Biblia. Y Él murió por los indignos. Individuos, nosotros indignos. Esa fue otra cosa que yo entendí, sentado en mi cama. Dios me amó tanto, y la razón por la que me impactó en lo personal es porque yo sabía que era indigno. Personas
Mis amigos me ven a mí como el hijo de los predicadores, misionero, pero yo era indigno, igual. Yo soy igual incluso el día de hoy. Yo soy igual de indigno que usted el día de hoy de entrar al cielo. Pero delante de Dios somos individuos y delante de Dios somos indignos. Y Dios demostró el amor para nosotros, que dio a su Hijo, dio su vida por los pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, usted puede preguntar, ¿ok? ¿Nos amó? ¿No? Nos amó como individuos, demostró el amor en la cruz, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no Dios solo podía, al final de la vida, tener una fila de personas y pues llegan las personas, pues tú, si eras una buena persona, le trataste a tus hermanos bien, le obedecías a tus papás, la mayoría del tiempo puedes entrar al cielo. Fulano llega, un asesino, no, tú no llegas al cielo, eres asesino. ¿Por qué no Dios solo puede ser así? ¿No? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Lo que aconteció en la cruz del Calvario es mucho más, tiene mucho más significado de que solo una muerte de Jesús. En Romanos 6 y su versículo 23, leemos que la paga del pecado es muerte. La paga que nosotros merecemos por nuestro pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Ese es el punto de la salvación. Eso es lo que religiones en este mundo pasan y como que lo dejan al lado y empiezan a decir yo, lo que yo puedo hacer para merecer el cielo. Yo me bauticé de niño, yo me consagré, formé parte de una iglesia, yo pagué diezmo, yo me bauticé. Todas estas cosas y pasan de alto la clave para la salvación. Es la paga del pecado por la que Cristo murió en la cruz. Y el pecado, como usted ya sabe, nos mantiene fuera del cielo, nos mantiene fuera de la presencia de Dios. Pero Jesús fue el mediador que llegó a este mundo completamente humano, completamente Dios. Y Él ofrece la salvación siendo el mediador. No podemos llegar al cielo de ninguna otra manera si no ponemos nuestra fe en Cristo. Apenas lo leímos en el versículo del día de hoy. La fe en Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, todo aquel que cree. Leímos de individuos, leímos de nosotros los indignos. Ahora la parte bonita. La parte donde esta historia toma una vuelta. Leemos ahora de la invitación. La invitación que aplica para usted el día de hoy. ¿Recuerda de esa ansiedad que yo sentía esa noche? La ansiedad que usted podría estar sintiendo en su propio corazón, no conociendo a dónde estará en la eternidad. Querido amigo, querida amiga, si el día de hoy usted siente esa ansiedad y no está seguro si estará usted en el cielo, es esta invitación que si usted acepta el día de hoy sentado en esta silla o después de la reunión, pensando en la reunión y lo que escuchó el día de hoy, usted puede encontrarse con la seguridad 100% seguro que usted estará en el cielo y si algo pasa, usted está seguro que usted estará en el cielo porque usted tiene sus pecados perdonados. La invitación en Juan 3:16 hasta el final, después de describir los individuos, los indignos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la invitación viene aquí, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
los únicos que estarán en el cielo, los únicos que no se van a perder, los únicos que tendrán vida eterna, acomodando esa frase como usted quiera. La clave es Cristo. Si usted quiere estar en el cielo, tiene que creer en Cristo. Y usted me puede preguntar, ¿qué de Cristo? Yo creo en su existencia. También los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia es que nosotros tenemos que creer lo que dice Dios de nosotros. Dios dice que nosotros somos pecadores, pero Dios dice que Él mandó a su Hijo en propiciación por los pecados. Y si usted está dependiendo en algo más que la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, usted no está dentro de los que tienen la vida eterna. Y la parte más importante y más bonito que hasta me ayudó ese día cuando estaba en mi cuarto. Tal como soy. Como el himno que cantamos, tal como soy. Esta invitación es para individuos tal como estamos. Tal como estamos. Dice Juan 6, y si no me cree, dice Juan 6 y su versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted viene a Cristo, si usted llega a la cruz, y si usted llega al final de su esfuerzo y deja los pecados y los pone sobre Cristo, donde Él ya los pagó en la cruz, usted puede estar libre y tener la salvación de su alma al creer en Cristo. No tenemos que ser limpios para venir a Cristo. Nosotros, muchas veces en México, personas decían, los invitábamos a la iglesia y decían, no voy a ir porque tengo que acomodar unas cosas en mi vida. Para yo entrar a la iglesia, yo tengo que tener esto acomodado en mi vida ya para presentarme bien. El Evangelio no nos dice que nos tenemos que presentar bien, porque nosotros no somos los buenos. Nosotros no tenemos que presentarnos limpios. Es por medio de Cristo que podemos ser limpios. Llegamos nosotros a Cristo y Él nos limpia. El punto no es limpiarnos antes de Cristo, es como sanarnos antes de llegar al doctor. Cristo es el doctor. Y si nosotros queremos estar sanados y tener la salvación, tenemos que primero llegar al doctor y a Jesús cuando estamos enfermos y tenemos la enfermedad del pecado. Entonces llegamos a Él y por medio de Él somos limpios y salvos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Juan 1 y su versículo 7. Ahora la historia que yo les prometí que iba a compartir del himno Tal como soy. La autora se llama Charlotte Elliott. Ella, al escribir este himno, antes de que escribió este himno, ella no se sentía digna de la salvación. Hay dos personas normalmente en el mundo antes de la salvación, dos conceptos que uno tiene en su mente. Uno es que yo no merezco la perdición eterna por las cosas que yo he hecho en mi vida. Personas que dicen, yo no he creído en Cristo, pero tampoco merezco el infierno. Las personas que dicen esto no se están dando cuenta de la gravedad de su pecado en contraste con la gloria de Dios. Pero la segunda persona que normalmente, el segundo concepto, es personas que no piensan que son dignos de la salvación. Saben que merecen el infierno y la perdición por sus pecados, pero dicen, yo he hecho demasiado. Yo no merezco la salvación. Charlotte Elliott era una de esas personas. No se sentía digna ella de la salvación. Y quiero que nosotros pensemos, lo puede abrir en su himnario, pero es el verso 3 del himno 19. Dice, tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida
paz, perdón. Bendito Cristo, vengo a ti. He dicho muchas palabras en este mensaje el día de hoy. Puede que no lo expuse de la manera más clara de lo que yo quería, pero si hay algo que yo quiero que usted el día de hoy tenga en su corazón saliendo, o como la frase de este mensaje del día de hoy, es si usted quiere la vida, paz, perdón, como habla este verso, este himno, si usted quiere tener la seguridad que usted estará en el cielo, es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Después de estar en mi cuarto sentado con esa ansiedad, dormí. Dormí, no tenía la salvación, pero dormí. Y la vida siguió como si nada. Empezó lunes y fui a la escuela jugando a las atrapadas, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Y seguía la vida. Pero semanas después, escuché ese versículo de Juan 3:16. Y sentí el peso bajarse de mis hombros. Me gustaba ver las personas aquí en la carta gráfica que teníamos en Veracruz. Porque vemos aquí personas con mochilas, personas con el pecado y el peso del pecado en sus vidas, tal vez con vicios, atrapados y esclavos al pecado. Y vemos aquí personas sin mochilas. Y puede que usted se pregunte, ¿y dónde están las mochilas de esas personas aquí? Ellos no están llevando la mochila de su pecado, porque ellos creyeron en Cristo, porque Cristo llevó la mochila del pecado cuando Él murió en la cruz. Si usted el día de hoy tiene su mochila bien puesta y hasta llena, la tiene aquí en sus hombros, mi consejo sería quitar la mochila y ponerlo al pie de la cruz. Porque allí es donde hay perdón. Si usted no pone su fe en Cristo, usted se va a perder. Es lo que leemos en la Biblia. Y es lo que me dio ansiedad al conocer este versículo. Pero se me quitó esa ansiedad y se me quitó esa sensación que tenía cuando me di cuenta que Cristo ya lo tomó todo en la cruz por mí. Yo como individuo, amado por Dios como individuo, Jesús en la cruz pensando en mi nombre. Jesús en la cruz murió por mí. Voy a cerrar con esto. Si usted está delante de Dios al final de la vida, frente a frente con Dios, y Dios, bueno, usando mi ejemplo, si Dios me pregunta a mí, Jacob, ¿por qué te debería yo dejar y entrar al cielo? Yo le diría esto. Yo no merezco estar en el cielo, pero Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. ¿Cristo ama a usted? ¿O acaso no está usted incluido en ese versículo? Este versículo es claro. Jesús nos ama, Dios nos ama. Dio a su Hijo por nosotros. Y la invitación es que nosotros tenemos que creer. Individuos indignos con una invitación. Simplemente creer. Que Dios bendiga su palabra.